Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder estar con muchos de ustedes a los que ya conozco y conocer a otras hermanas y hermanos de distintos países que están también interesados por encontrarse personalmente con Jesús a través de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras, cuando hablan de Jesús, en realidad están hablando de un personaje. Nosotros no creemos en el personaje que aparece en los relatos, sino en aquel que está por detrás y por encima, Jesucristo. Los relatos simplemente reflejan algo. Hoy tenemos un texto muy hermoso. Yo diría que todos los textos de los evangelios son hermosos, pero este particularmente es muy, muy bonito y tiene sus características. Antes de leerlo directamente, yo lo que digo es esto. Uno, a medida que lo va leyendo, va optando por senderos de interpretación. Entonces, en la previa, conversando así, por ahí se dijo una historia, creo que Padre Lauren dijo dos historias. Bueno, ya ahí hay dos senderos de interpretación. ¿Quién lo toma como una historia? ¿Quién lo toma como dos historias? ¿Quién lo toma como una historia cronológica? Es decir, el relator, en este caso Marcos, cuenta lo que va ocurriendo. ¿Y quién simplemente se queda diciendo, bueno, es una narración? Porque si es una historia cronológica, ¿cómo hace Marcos para saber los pensamientos de determinadas personas? O sea, yo puedo decir que una mujer se acerca y toca el manto de Jesús, pero para decir lo que esa mujer está pensando, necesitaría que esa mujer me lo cuente. O tal vez yo le estoy poniendo esa intención. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, todas son posibilidades que podemos tomar. Cada uno irá tomando la que le parezca mejor, pero cada opción que uno haga va a conducir a una interpretación distinta. Por eso San Gregorio Magno, allá en el siglo VI, decía, el texto crece con el que lo lee. Cada uno de nosotros, cada lector, enriquece al texto con su experiencia vital. Y al mismo tiempo reduce al texto a una línea de interpretación. Una línea de interpretación que a lo mejor uno sigue hoy y dentro de 2 o 3 años vuelve a leer este texto y lo interpreta de otra manera. Lo importante es que la interpretación siempre nos transmita salvación. Si nos transmite salvación, va por buen camino. Si no nos transmite salvación, revisemos nuestra interpretación. Vamos a leer ahora entonces el texto de Marcos. Prestemos mucha atención. Si gustan, los que tienen Biblia, vayan revisando su Biblia, porque si la versión que tienen es distinta de la que usen los lectores, pueden encontrar palabras distintas, expresiones distintas, y nos pueden servir también esa diferencia para hacer ciertas interpretaciones. Entonces, vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Marcos a partir del versículo 21. Ustedes ya lo saben muy bien, los capítulos y los versículos son una herramienta literaria no original, muy tardía, estamos hablando del siglo XVI, XVII recién, una herramienta literaria para ubicar un texto. Pero solamente tenemos que usarlo para eso.
cuando aparece otro capítulo, no necesariamente la escena termina. Por eso, cuando uno hace interpretación, lo primero que tiene que hacer es delimitar el texto que va a interpretar. Y acá nosotros podríamos delimitarlo como si se tratara de una sola historia o delimitarlo como dos historias. Pero para eso hay que tener razones, ¿eh? Cada uno tendrá que decir por qué prefiere una cosa o la otra. Bueno, ustedes vayan anotando también todas las dudas, las preguntitas, las inquietudes, y después cuando tenemos el segundo momento de reacciones, ahí podemos hablar. Vamos ahora entonces a leer el texto. Cada uno lo sigue con su Biblia, pero escuchamos a los lectores. Listo, Marcos 5 del 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Padre Lauren. Entre la gente se encontraba, yo voy a leer mi versión, me gusta más, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a mano de innumerables médicos y había gastado en ellos toda su fortuna, sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: solo con que toque su manto me curaré. Y efectivamente, le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió, pues, hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer, entonces, temblando de miedo porque sabía lo que le había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad. ¿Sigo? Katy. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a ver entonces ahora, ya que Katy anunció palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Porque hasta ahora nosotros escuchamos palabra de Marcos, ¿verdad? La Biblia tiene a Dios por autor, dice el Concilio Vaticano II, pero también tiene autores materiales que son verdaderos autores. Y esto lo descubrimos en este caso con mucha facilidad al comparar el relato de Marcos con los relatos paralelos de Mateo y de Lucas. Fíjense qué interesante, tanto Marcos como Lucas dicen que Jesús pregunta a quién lo tocó. En cambio, Mateo, Jesús se da vuelta y empieza a hablar directamente con la mujer. Para el evangelista Mateo, Jesús sabe quién lo tocó. Y Lucas da la razón a la pregunta de Jesús. Jesús dice: yo sentí que un poder, una fuerza, una dinamis, en griego, salió de mí. Acá en Marcos no sabemos por qué Jesús pregunta. ¿Cómo se dio cuenta? Por eso la reacción de sus discípulos es muy lógica. Reacción que en Lucas, por ejemplo, tiene que ver con Pedro. Pedro es el que le dice: pero si todo el mundo te está tocando, ¿cómo haces esta pregunta? Es que yo sentí una fuerza, una dinamis que salió de mí. No sé cómo les ha ido a ustedes con sus Biblias, pero seguramente han encontrado palabras distintas. El texto nos pone primero en una situación geográfica. Están a la orilla del lago. Jesús ha cruzado el lago. Está en una situación de límite. Es interesante, hay muchos textos que tienen que ver con los límites. Antes de comenzar, estábamos hablando de Cuenca. Cuenca que tiene sus características. Cuando alguien de Cuenca sube o baja a Quito, no sé cómo le llamarán ahí, a ir de Cuenca a Quito, se encuentra con otra realidad y se admira de muchas cosas y se siente extraño por otras. Aquí Jesús llega a la orilla y la multitud ya está reunida y lo rodea por todas partes. Entonces el lector se imagina a este Jesús rodeado por esta multitud que quiere conocerlo, que quiere verlo, que quiere escucharlo. Y de repente se presenta una autoridad de la sinagoga, que los 3 evangelistas lo llaman por su nombre, una persona conocida, Jairo, que se postra delante de Jesús. La postración puede significar adoración, prosquinesis, o yo diría en este caso, puede mostrar desesperación. Este pobre hombre está desesperado porque su hijita se está muriendo. Se debate entre la vida y la muerte. ¿Alguno de ustedes en sus traducciones
tiene hijita, mi hijita se está muriendo, porque en realidad en griego es un diminutivo, no es mi hija, como se leyó, sino mi hijita. Mi hija dice Mateo, Marcos dice mi hijita, y Lucas no va a poner en labios de Jairo la petición, sino que va a narrar que Jairo le pidió la curación de su hija única. Entonces, cuando uno lee los tres textos, por un lado, entiende la desesperación de Jairo, porque se trata de su única hija. Pero en Marcos, el llamarla hijita habla de una relación de intimidad. No es la madre la que pide la curación, como el caso de la sirofenicia. ¿Se acuerdan la sirofenicia? Aquella que escucha decir que no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Dice, pero también los cachorros comen las migajas que caen. Le enseña a Jesús que su poder va más allá de Israel. Acá se trata del padre, el padre que se preocupa por su hijita, que según Lucas es su hija única. Y Jesús entonces, atendiendo la desesperación de este padre, yo creo que hay textos que los que tenemos la gracia de Dios de ser padres, padres verdaderos, porque uno puede engendrar un hijo y no ser padre o madre. Ha tenido una cría, pero para convertirse en padre, madre, uno tiene que adoptar a esa cría como propia, tiene que hacerla propia. Los que hemos adoptado hijos, y también ahora, ya que veo algunas madres aquí presentes, madres religiosas, también ellas pueden adoptar, pueden tener sus hijos e hijas espirituales, o alguien que no tiene un hijo físico, está el padre Pablo también ahí que lo veo. Bueno, uno en el ministerio adopta y se convierten en hijos, son verdaderos hijos, no serán crías, pero son hijos. Y acá es una hijita en Marcos, según el griego. No sé, vuelvo a decir, cómo lo presentan sus traducciones, pero a mí me gusta esto de hijita. Mi hijita se está debatiendo entre la vida y la muerte. Ven pronto a imponerle las manos y vivirá. Le indica a Jesús lo que debe hacer. En muchos relatos de milagro nos encontramos esto. En Marcos, por ejemplo, en dos relatos de milagro que son solo de Marcos, el del sordo tartamudo y el de ese ciego que necesita una segunda intervención de Jesús, porque después de la primera intervención ve a los seres humanos como árboles que caminan. En esos dos relatos a Jesús le piden que haga algo y Jesús hace otra cosa. No sigue la indicación. Y de hecho acá, en este relato, tampoco le va a imponer las manos, sino que la va a tomar de la mano. Interesante, porque lo que Jairo le pide que haga, lo liberaría a Jesús de convertirse en un pecador. En cambio, lo que hace Jesús lo convierte en un pecador, en un impuro. Según la ley. No es la idea de pecador que tenemos nosotros, ¿verdad? Es otra idea de pecador. El pecado se contagia cuando uno toca un muerto, cuando uno toca a alguien que tiene sangre. Y Jesús toca a la hijita de Jairo, que está aparentemente muerta. O sea que a ojos vista de esa cultura, Jesús se convierte en un pecador. Jairo tiene la delicadeza de decirle, imponle las manos, desde lejos, no hace falta que la toque. Pero Jesús se compromete y la va a tocar. Entonces, volviendo a la escena original, o inicial, mejor dicho, la escena inicial. Jairo se postra ante Jesús, le pide que
acuda a imponer las manos a su hijita que se está muriendo. Y Jesús se dirige a la casa de Jairo. Y la multitud lo sigue, expectante, a ver qué va a hacer. Hasta ahí tuvimos la primera lectura que hizo Katy. Y el padre Lauren empezó con el segundo relato, para los que entienden que se trata de dos relatos. Pero para el que entiende que se trata de un solo relato, esta escena que se presenta como una cuña, como un relato dentro del otro relato, ¿qué hace? Que la escena se lentifique. Jairo está apurado, su hijita se está muriendo. Y Jesús se detiene a preguntar quién me tocó. ¿Se entiende? O sea, la escena tiene un ritmo y cuando Jesús se detiene, se da vuelta y pregunta quién me tocó, ese ritmo se paraliza. Y el pobre Jairo se desespera. Y más aún con lo que viene después. Porque después que se da este relato de Jesús con la hemorroísa, vienen de la casa de Jairo a decirle, no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pongámonos en la piel de este papito. No voy a decir papá, porque él habla de hijita. Entonces él es un papito. Pongámonos en la piel de este papito, que a lo mejor piensa como va a pensar Marta en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se entiende? Entonces, el lector o el oyente, porque estos textos en realidad no fueron escritos para que nosotros lo leyéramos. Fueron escritos para que en todo caso la mayoría lo escuchara. Había un lector que tenía acceso al texto y el resto escuchaba. No tenían la suerte que tenemos nosotros hoy de tener cada uno su Biblia, su texto. Escuchaban. Entonces, en el que oye, estos cambios de ritmo producen una sensación. Pero Jesús no podría haber esperado y preguntado en otro momento qué cambiaba la cosa, sobre todo en la versión de Mateo. Si Jesús sabe quién lo tocó, Interesante es la versión de Lucas, porque él sintió que una fuerza salió de él, pero él no sabe qué tipo de fuerza es. La mujer es la que le va a decir que su fuerza es buena, porque comúnmente nosotros sentimos que de nosotros salen energías. A veces esas energías se convierten en caricias, pero también esas energías pueden ser trompadas, pueden ser golpes. Entonces Jesús, según Lucas, necesita saber qué tipo de fuerza es la que él sintió. Qué lindo este relato en los tres evangelistas, que tanto tiene que ver con los sentimientos. El sentimiento de Jairo por su hijita que se está muriendo, el sentimiento de Jesús que se compadece de Jairo, lo que siente o piensa la hemorroísa con solo tocar su manto o el borde de su manto o su capa, quedaré curada. Lo que siente Jesús que sale de él. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos sentimientos en este relato? No es algo lógico cerebral, sino que tiene que ver con el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos en movimiento?
¿Cuántos cuerpos en movimiento? La multitud que aprieta el cuerpo de Jesús. Jairo que se arrodilla, su cuerpo se abaja. ¿Qué es una persona arrodillada? Un medio hombre, una media mujer. Esto significa ponerse de rodillas. Tenemos la mitad de la altura, nos abajamos, nos hacemos como niños, mendigos. Entonces, Jesús pregunta quién me tocó y la mujer tarda en contestar. ¿Por qué? Porque no solo ha convertido a Jesús en un impuro al tocarlo, sino que seguramente, como dicen los textos, la mujer se metió en medio de la multitud, a todos los que tocó los convirtió en impuros. Y en esa cultura, la impureza, el pecado, son sinónimos. No se arregla yendo a confesarse. Hay que hacer un montón de rituales de lustración, es decir, baños rituales para purificarse. Una semana entera de baños. Baños que no cualquiera puede hacer. ¿Por qué? Porque no todos tienen tinajas con agua como en las bodas de Caná. Los pobres tienen más dificultad en conseguir agua. Los habitantes de la casa de Caná, donde se hizo la boda en la que Jesús cambia el agua en vino, tienen 6 tinajas de 100 litros cada una y tinajas de piedra. Es gente pudiente. La samaritana que va al pozo lleva apenas un cántaro, un jarrón que seguramente después llevaba sobre su cabeza. No tenía tinajas ni sirvientes como los de Caná. Entonces, toda esta gente que quedó impura al ser tocado por la hemorroísa, la podría haber linchado, la podría haber apedreado. Si Jesús hubiera sido un fariseo, ¿qué hubiera hecho? De inmediato hubiera comenzado un rito de purificación. Pero Jesús no dice nada. ¿Y Jesús cómo la llama? Hija. Es la única vez en los 4 evangelios que Jesús llama hija a alguien. Por eso yo que toda la semana grabo un videíto que subo a YouTube, titulé la única hija de Jesús. Porque a la única que le llama hija, hija suya, es a esta mujer. Jairo vino a hablar de su hijita. Jesús, de alguna manera, en este texto, le está diciendo a Jairo, entendé por qué me paré. Porque esta es hija mía. Yo la adopté como hija. Y entonces, la misma desesperación tuya por salvar a tu hijita, que después nos vamos a enterar que tiene 12 años, la tengo yo ahora por esta mujer que hace 12 años, otra vez, el mismo número, viene sufriendo de esta pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre que la obliga a ella a estar lejos del contacto de la gente. Hace 12 años que esta mujer debe estar aislada. Seguramente si estaba casada, su marido ya la repudió, porque en esa situación no le sirve de nada. Tendría que ser un hombre muy enamorado, cosa que en esa cultura, el tema del amor romántico, que en la cultura, digamos, anterior a la nuestra, porque ya el amor romántico también está desapareciendo,
Pero en aquella cultura no existe el amor romántico. Los casamientos son por conveniencia. Un varón se desposa, compra a una mujer para que le dé hijos. Y ésta no puede dar hijos. Así que tendría que ser como Elcaná, el papá de Samuel, que estaba tan enamorado de Ana que a pesar de que no le daba hijos, la quería igual. Pero Ana se sentía en inferioridad de condiciones con la otra esposa, que sí le había dado hijos a Elcaná. ¿Se entiende? Entonces, en esta situación, Jesús la llama hija. Hija, tu fe te ha salvado. Nosotros sabemos por los 3 evangelistas que la mujer hacía 12 años que tenía hemorragias. Por Lucas, sabemos que la mujer había visto a muchos médicos y que ninguno había dado con la cura. Pero con Marcos sabemos algo más. Que en esta búsqueda de curación, la mujer había perdido todos sus bienes. O sea que era una pobre enferma o una enferma empobrecida, que pasó de mano en mano por tantos médicos, esto también lo dice Lucas, pero Marcos dice que perdió todos sus bienes. Qué interesante que justamente Marcos, que es el evangelio más corto, sin embargo, traiga en esta y en otras historias tantos detalles que los otros evangelistas no traen. Y cuando Jesús le dice, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Esto solo lo dice Marcos. Los otros dicen, vete en paz o vete. Tu fe te ha salvado o sanado. Pero acá le dice, queda curada de toda enfermedad. No solamente del problema de la hemorragia, sino también del dolor moral de haber sido excluida durante 12 años, del resentimiento social, del saberse pobre de toda pobreza y dependiente. Qué interesante que ahora empieza otra vez o retoma otra vez el segundo relato. ¿Y este segundo relato en qué va a terminar? En el pedido que Jesús le hace a los padres de la niña. Denle de comer. Jesús no le da de comer a esta mujer, pero le desea que quede curada de toda enfermedad, no solamente de la hemorragia, sino una curación total. Porque a lo mejor uno que ha padecido ciertas enfermedades, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en este momento, de una mujer cuando yo era chica, la mamá de un compañero mío de escuela, que tenía unas pústulas tremendas en las piernas y siempre tenía las piernas vendadas y tenía un olor espantoso. Cuando esa mujer llegaba a un negocio a hacer las compras, a la panadería, a la verdulería, a la carnicería, todos los que estaban esperando para ser atendidos se iban y ella quedaba sola y la atendían rápido porque era insoportable el olor. Pobre, pobre mujer, no solamente por su enfermedad, sino por el trato social o maltrato social, que por otro lado era lógico, ¿no es cierto? La gente se sentía incómoda, pero imagínense esto durante 12 largos años. Acá el padre Lauren ya está preparando los certificados de buena conducta para los que solo han estado 3 años. 12 es 3 por 4. Vamos a ver si alguno de los aquí presentes sigue durante 12 años participando todos los domingos. Ojalá, pero esto es algo placentero.
¿Esto es algo que los enriquece? No que los empobrece. La mujer se fue empobreciendo en muchos aspectos a lo largo de 12 años. Y entonces se retoma el relato. Y dice que Jesús solo se dejó acompañar por Pedro, Santiago y Juan. Si ustedes van al capítulo 3 de este Evangelio según Mateo, van a ver la elección de los 12. Y está el nombre de los 12. Solamente estos 3 reciben sobrenombre. ¿Y qué es sobrenombre? A Pedro lo llama cascote, piedra. Pedro es duro para entender. Nosotros hoy día, claro, como venimos en nuestra tradición católica con la idea de que Pedro es la piedra sobre la que Jesús edifica la iglesia, entendemos esta piedra en un sentido positivo, pero yo la entiendo en un sentido negativo. Si yo a alguien que considero mi amigo lo llamo cascote, lo llamo piedra, me parece que no es un seudónimo muy halagador. Y a Santiago y Juan los llama Boanerges, hijos del trueno. No los llama hijos de la brisa, no los llama flor de primavera, los llama hijos del trueno. Tampoco me parece un seudónimo muy halagador. Sin embargo, es solo a estos 3 a los que quiere tener cerca. Tal vez porque como verdadero maestro, como buen maestro, cuando tiene discípulos que presentan dificultad, los tiene más a la mano. ¿No les ha pasado a alguno de ustedes, si ha sido maestra, maestro, que cuando tienen algún chico, alguna chica muy revoltoso o revoltosa, enseguida le dicen, ¿querés ser mi secretaria? Lleva los papeles, anda a la dirección, tráeme esto, y la entretiene a esa persona, y entonces baja, ¿no?, su intensidad revoltosa. Y a lo mejor por esto Jesús llama a estos 3, que casualmente son los 3 que van a ir con él al Tabor, que son los 3 que van a ir con él al huerto de los olivos. Tiene un trato preferencial con estos 3. Con estos 3 entra a la casa de Jairo y saca afuera a todos los que están llorando y lamentándose. La niña no está muerta, duerme. Lo mismo va a decir en el capítulo 11 de Juan con respecto a su amigo Lázaro. Lázaro no ha muerto, sino que duerme. Lo que pasa es que Lázaro llevaba durmiendo 4 días en el sepulcro cuando llega Jesús. Acá la niña recién se ha muerto. Cuando Lauren decía que yo suelo usar elementos de las ciencias humanas para interpretar, y bueno, mi formación como psicólogo, como historiador, humanista, entonces tengo esas herramientas. Cuando se empezó a usar de esas herramientas para hacer interpretación bíblica, muchas veces se buscaban situaciones que podríamos llamar de concordismo, hacer concordar la ciencia actual con los relatos antiguos. Y entonces, por ejemplo, en esta niña que se decía, tuvo una catalepsia, no estaba verdaderamente muerta. Pero eso es querer hacer coincidir la ciencia actual con el relato antiguo. A mí no me parece que eso sea muy bueno. ¿Por qué? Porque el relato antiguo tiene que ser interpretado con las categorías de la antigüedad. Por eso digo, Jesús al tocar a la niña queda impuro, se convierte en pecador. Estoy usando categorías de aquella época. Hoy nosotros diríamos, estamos terminando el mes del Sagrado Corazón, diríamos, el Sagrado Corazón de Jesús se compadece de la niña,
Jesús misericordioso le tiende la mano y la levanta. No es lo que ven los que estaban presentes en la escena, no es lo que entienden los que escuchan este relato por primera vez, sino que ven a Jesús haciendo algo que no está bien, tocando a una muerta. Jesús la toma de la mano. Los evangelistas traen un dicho de Jesús en la lengua que posiblemente hablaba Jesús o en la que se podía manejar, el arameo. El hebreo ya era una lengua que solamente se usaba en el culto. ¿Se acuerdan los que somos más grandes cuando el culto se hacía en latín? El latín se usaba solo para la liturgia, después uno no andaba hablando latín por ahí. Incluso cuando hacían la prédica, no la hacían en latín porque nadie iba a entender. Entonces, los hebreos hablaban arameo, no hebreo. Incluso están las traducciones al arameo de la Biblia, lo que se llama el Targum, en donde los estudiosos muchas veces encontramos diferencias con el hebreo, adaptaciones para que el oyente pueda entender. Entonces, qué interesante que aquí se conserve el lenguaje original. Esto le da al relato una cercanía con la historia cronológica, así como cuando Jesús en la cruz dice Elí, Elí, lema sabactaní. Pero claro, si nosotros leemos los relatos de la pasión, vamos a ver que no todos interpretan como traduce después el narrador, porque dicen, está llamando a Elías, cuando él en realidad estaba hablándole a Dios. Entonces, habría que ver acá, ¿no?, por qué el autor, el relator, quiere conservar este término. Y hay también líneas de interpretación. Cada uno es libre de pensar, de acuerdo a sus conocimientos, a sus herramientas, por qué estas palabras son dichas en la lengua original. Los estudios son muchas veces. Y entonces se le dice que significa niña, levántate. Y la niña se levanta. Y dice el texto, y comienza a andar porque tiene 12 años. Y Jesús le pide a los padres, denle de comer. Háganse cargo de ella. Sean verdaderamente sus padres. Porque la función principal de los padres de un niño es la alimentación. Porque la función principal... Hoy día la psicología dice que si una cría humana no tiene desde el principio una comunidad que lo recibe, que le da un andamiaje, que lo subjetiva, que lo trata como a un humano, esa persona no se desarrolla como humano. ¿Escucharon ustedes hablar del mito del niño o del hombre lobo? Tarzán, que pierde a sus padres en un accidente y es criado por los animales salvajes. Entonces es un salvaje con capacidad de volverse humano. Pero para volverse humano, ¿qué necesita? Alguien que lo trate como tal, alguien que lo reconozca como tal. Si nadie lo reconoce como tal, fíjense, todos nosotros, estaban diciendo recién algunos que en Cuenca hablan como acá los cordobeses. Bueno, qué interesante. Los modismos, los idiomas que uno incorpora como propio son distintos. Uno incorpora aquel que recibe en su ámbito. Si a un niño que nació en Madrid lo llevan a una familia de chinos
y lo educan los chinos en China, ese niño va a hablar en chino, no con acento madrileño, si es desde pequeñito. Si se lo llevan a los 5 o 6 años, bueno, ya ahí es otra cosa. Los otros días me contaban un caso de un señor en Alemania, un hombre de unos 30 y pico de años, que alguien lo escuchó hablar en español con acento correntino. Y se extrañó y le preguntó su origen. Y él dijo, yo soy alemán. Pero ¿y su familia? Mis padres son alemanes. Averiguando, se enteró que ese niño había sido adoptado a los 5 o 6 años. O sea que ya guardaba el idioma original. ¿Esto para qué lo digo? Que el ser humano tiene capacidad de convertirse en hombre, en mujer, pero para eso necesita una comunidad que lo albergue. Por eso esto, denle de comer, me imagino que no significa simplemente, miren que no tomó la merienda, sino que tiene mucho más que ver con el trato que esa hijita, hija única, requiere, necesita. Tal vez Jairo la quería mucho, pero no nos olvidemos que en esa cultura una mujer no es lo mismo que un varón. No es lo mismo que un varón. Ahí el padre Pablo está tomando mate. Yo conozco a una señora aquí, en Argentina, que tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Cuando llegan los varones de visita, le dicen, ¿querés que te cebe mate? La bebida que tomamos los argentinos, ¿no? Una bebida de familia, que tiene que ver con el cariño, con la amistad. ¿Querés que te cebe mate? Que te ofrezca mate. Cuando viene la hija, mujer, esa misma señora le dice a la hija, pone el agua para tomar unos mates. No le ofrece dárselo ella. La diferencia entre un varón y una mujer. En nuestra cultura no es tan fuerte, tan marcada, pero en la cultura de Jesús sí que lo es. Entonces, tal vez, detrás de esta historia, hay algo que en el cristianismo se va a dar como novedad, la igualdad entre varón y mujer. Esta es tu hija. Jesús le dijo a la hemorroísa hija, la adoptó como hija. ¿Se entiende? En la carta a los Gálatas dice Pablo, en Cristo no hay judío ni pagano, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Entonces, yo personalmente interpreto que este denle de comer significa cuídenla mucho. Es muy valiosa. No estén añorando, deseando ese hijo varón que no tuvieron. Esta es su hija, según Lucas, hija única. Según Marcos, hijita. Entonces, cuídenla y trátenla como se merece. Bueno, se podrían decir más cosas. Seguramente ahora alguien puede resaltar algún detalle que yo no toqué, porque el texto da para mucha interpretación. Y como les dije al principio, uno va haciendo opciones a medida que lee e interpreta. Entonces, el que interpreta esto como una sola historia, lo va a interpretar de una manera distinta que el que lo interpreta como 2 historias. ¿Se acuerdan esa parábola de el rey que hace una fiesta y los invitados no vienen? Y entonces manda el rey a sus sirvientes, vayan a los cruces de los caminos y traigan a todo el mundo, porque yo quiero que se llene la sala de gente.
y después va a la sala y encuentra uno que está con un vestido que no es el apropiado. Y dice, ¿cómo viniste a la fiesta sin vestido? Pero uno dice, pero qué loco, ¿que iba a andar por el camino con un vestido de fiesta? ¿Cómo se le ocurre? Entonces hay quienes dicen, no, son dos parábolas que después se comprimieron en una sola. Entonces acá podría ser que sean dos historias independientes que se comprimen en una. ¿Por qué se comprimen en una? Vaya uno a saber. ¿Qué quiere decir Marcos, que seguramente es el primer narrador? Los otros dos vienen después de Marcos. ¿Por qué Marcos hace esto? ¿Y por qué Marcos nos cuenta esos detalles que a los otros se les pasa? Bueno, a mí me parece que es un texto muy, muy bonito. Comúnmente cuando uno interpreta un texto, el segundo momento, el momento de la meditación, el momento de la reflexión personal, uno se identifica con algún personaje. Entonces puede ser que alguno se identifique con Jairo y tenga algo que le preocupa mucho y quiera presentárselo a Jesús para que él imponga las manos y eso se resuelva. Alguien puede identificarse con la multitud que está siguiendo a Jesús, pero que no tiene la fe de la hemorroísa. San Agustín dice que la hemorroísa primero tocó a Jesús con su fe y después le tocó el manto. Con solo tocar su manto quedaré curada. La fe. Y después toca. La fe es anterior al rito. La fe es anterior a la doctrina. Uno puede tener rito y doctrina y no tener fe. Qué triste. Y uno puede tener fe y todavía no llegó a darle un formato, a expresarla, pero ya tiene fe. Para eso está la catequesis, educación de la fe. Uno puede identificarse con la niña muerta. Uno puede identificarse con la mamá de la niña, de la que no se habla en el texto. Salvo cuando se dice que Jesús entró con estos 3 discípulos y los padres de la niña. Pero no se dice más nada. Uno puede identificarse con alguno de estos discípulos, pero lo más lindo sería que llegáramos a identificarnos con Jesús y seamos capaces de llamar a tantas personas sufrientes, dolientes, hija, hijo, que adoptemos a tantas personas que hoy sufren de distintos males. Tal vez no le vamos a decir hijo, hija, pero que los tratemos como tales. Para que al final, cuando nos presentemos ante Él, podamos escuchar, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, enfermo, preso, me visitaron, era forastero y me dieron acogida. Me llamaron hijo, hermano, hermana, aunque no lo era. Bueno, ojalá que esto que les digo les pueda servir. A mí por lo menos me ha servido. Gracias. Gracias, Gerardo.